salí de la anterior sesión porque no tenía contacto y ahora estoy en una nueva sesión, digamos, ¿no? Vamos a ver por acá. Por acá nos quedamos y parece que pues, desde acá perdimos, En el presupuesto perdimos de el venta, profesor. Ah, En el presupuesto de venta nos quedamos. sí, sí, sí. Y especialmente en este caso. Podemos ver ahí un caso práctico, dice 3 casos de presupuesto de venta, podemos ver. ¿Pueden ver? Hola. Sí, sí, profesor, sí se ve. Ahí es correcto, gracias, gracias. Miren, podemos indicar aquí a grosso modo y de forma muy rápida aquí lo siguiente, ¿no? Que estamos aquí frente a dos datos importantes para el presupuesto de ventas, ¿no? Primero son los conceptos, ¿no? Aquí al lado izquierdo, los conceptos, los productos. En este caso, 3 productos, ¿no? Y al otro lado, esas 3 columnas en realidad forman parte de una sola columna que sería la periodificación y la cuantificación. Aquí no está considerado ningún periodo, pero podría ser la producción de un mes. Por ejemplo, para el mes de junio, ¿no? Y ahí están las unidades que va a venderse en junio de uno y otro producto, el precio unitario que tendría cada producto y luego las ventas correspondientes, ¿no? Es una forma así, grosso modo, de presentar un presupuesto para un siguiente periodo, para una siguiente semana, quincena, mes, etcétera, ¿no? Luego esto se va refinando, ¿no? Con este otro que ahí ya tenemos ahí eh, el presupuesto de venta un poquito más de complejo, ligeramente, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, podemos tener aquí, podemos completar aquí le falta aquí esto de los conceptos o elementos que se van a considerar, ¿no? Y luego, esto que le vamos a llamar así, periodificación, porque son los periodos, y la cuantificación. Una sola gran columna ahí para la periodificación en trimestres 1, 2, 3, 4. Y luego la cuantificación, los números correspondientes. Incluso acá podríamos agregarle aquí un total, una columna de totales. Claro, aquí tranquilamente podríamos agregarle una columna de totales ahí. Y entonces sumamos acá los 4 trimestres anteriores. Esto de acá no se suma. Esto sí lo sumamos también. Podemos sumar también esto de los descuentos. No hay ningún inconveniente. Y finalmente acá. Solamente dejaría de sumarse esto de los precios, ¿no? De los precios, ¿no? Que ahí en este caso no vale, por criterio, por lógica, no vale, digamos, sumarlo. Pero el resto de conceptos sí podría, digamos, totalizarse, ¿no? Y entonces aquí dentro de los conceptos que tenemos, las ventas presupuestadas, ¿no? Tratándose de una unidad, de un producto, ¿no? De un producto X, ¿no? Y tenemos el número de unidades que se va a vender por cada periodo. Luego el precio por cada unidad. Y luego la multiplicación, ¿no? La multiplicación de estos dos. Y el resultado aquí. Es eso, la multiplicación. Luego, como quiera que en los negocios hay descuentos, rebajas, bonificaciones que hay que darle al cliente para enamorarlo, ganarlo, tiene este valor, ¿no? Este valor de $1,100. Que ese valor resta. En realidad, esto va restando, ¿sí? Cuando se presupuesta, se utiliza el menos, como está acá, por ejemplo, este menos ahí,
pues se utiliza esto que estoy poniendo, ese paréntesis que estoy poniendo. También se utiliza ahí. Con ese paréntesis, para estos efectos se considera como que es un valor negativo, ¿no? Y luego en la parte inferior, las ventas netas, ¿no? Y se completa, digamos, ahí el cuadro presupuestal. Ahora, tranquilamente se podría dividir también este trimestre en un mes 1, en un mes 2, en un mes 3, ¿no? Y esos 5.500 prorratearlo en cada mes también, ¿no? También podría ser igualmente por acá sus 3 meses, por acá igualmente sus 3 meses y por acá igualmente sus 3 meses correspondientes. También se podría hacer de esa manera. Tal como en el siguiente caso, por ejemplo, en el siguiente caso, tenemos ahí también eh, otro ejemplo un poco más detallado, como es este, por ejemplo. Miren, en este caso ya está el total que antes no estaba, ya está totalizado ahí el valor. Aquí no me sale el lapicito. ¿Dónde está el lapicito? Se perdió. Uy, se perdió el lapicito. A ver, ya, ahí está. Correcto. Entonces acá, antes hacíamos referencia a que ese total no estaba, aquí ya aparece. Aquí están los conceptos o elementos que marcan la pauta, ¿no? Y luego, aquí en medio, como ya hemos dicho, la periodificación o periodos e importes. Periodos e importes, por lo que es lo mismo periodificación o cuantificación. Periodificación y la cuantificación aquí, toda esta columna. Y la última, la famosa columna de los totales. Pero ahora, a diferencia de los casos anteriores que de alguna manera hablamos de un solo producto, ¿no? Sin embargo, acá hablamos de varios productos, ¿no? Y específicamente tres. Por ejemplo, se habla de roperos que fabrica la empresa productora de muebles, ¿no? Produce también escritorios, también produce archivadores. Y entonces aquí hacia abajo, ya no hacia la derecha, sino hacia abajo, tenemos ahí el número de unidades por cada trimestre. Por el trimestre 1, por ejemplo, 51 unidades. El precio unitario en ese periodo, 110. Y luego multiplica estos dos valores, se multiplica estos dos valores y se tiene el dato que está acá. Y ya está, solucionado. Y así para el resto, ¿no? Ahora miren, por ejemplo, el número de unidades de un trimestre a otro va variando. Ya eso depende, digamos, con la demanda que se estima tener. El precio unitario tiene que ver con la inflación que podría darse en el mercado, en el país, en la ciudad, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el precio unitario para los roperos se considera 110 en todos los periodos, en todos los trimestres, ¿no? Asumiendo, digamos, que no habría inflación. Por lo tanto, se mantendría ese precio unitario, ¿no? Bueno, eso es un decir, ¿no? En nuestra economía se podría considerar eso, porque nuestra inflación es baja, pero en otras economías no necesariamente sería así, ¿no? Y así, digamos, lo mismo para el resto del producto, como el escritorio, con sus unidades, precios unitarios y su total de ventas o total ingreso, ¿no? En los archivadores igual ahí, y también podría haber otros productos hacia abajo, ¿no? Mesa de noche, camas, ¿qué más? Esto de fábrica de muebles, fabrica ahí también puertas, ventanas, ¿no? Mamparas, una serie de productos que podría, digamos, tener ahí a la venta, ¿no? Según lo que quiere, lo que necesita la clientela. Acá se estima, por ejemplo, que roperos posiblemente sea porque, a ver, parece que tenemos otro problema, un ratito. Diga, bien, diga.
Infante, oye, mano, estoy en clase ahorita. Después, ¿me puedes escribir ahí, por favor? Claro, escribe ahí y te contesto luego. Gracias, muy amable. Pierre, Pierre. Bien, creía que estaba fallando otra vez y no, era un alumno. Bien, sigo. Entonces podría ponerse aquí muchos productos, según el tipo de demanda o de cliente que se tiene en un negocio, ¿no? Se estima aquí roperos, escritorios, porque seguramente, por decir, ha aparecido dentro del barrio eh, unas nuevas edificaciones y la gente va a querer sus roperos, por decirlo. Escritorios, de repente han aumentado las oficinas en el lugar donde está la empresa, ¿no? Archivadores, igualmente oficinas, ¿no? Y así depende, digamos, de cómo se comporte todo esto, ¿no? Bien, bien. Entonces, con estos ejemplos ya va quedando, digamos, ya va quedando formado entendido esto del presupuesto de ventas, ¿no? Uy, ahora no me deja pasar al otro lado. Ay, ay, ay. Aquí te zoom. Ya, ya, ahora sí. Ahora sí arrancamos con este presupuesto de operaciones, ¿no? Pero como ya hablé bastante sobre estos presupuestos de ventas, vamos a dejar que los videitos nos hablen del presupuesto de operaciones para ir matizando, pues, ¿no? Para ir matizando todos estos eventos, ¿no? Muy bien, entonces un ratito y estamos ahí regresando con estos elementos, ¿no? Uy, pero acá tenemos algo raro. Parece que otra vez no estamos en contacto. A ver, seguimos ahí, seguimos ahí. Y estamos con las fallas que se vienen a granela. No es de mi computadora, yo todos los días hago clase con la VINDE y otras universidades, ¿eh? Y nada, normal. Trabajamos al 100% con Meet, con Teams, con este Zoom y con otro, ¿no? No es el problema de mi máquina, es el problema del Zoom o de la red en general. Ya eso ya, pues uno no tiene por ahí dominio, ¿no? Pero bien, vamos entonces a hablar de este presupuesto, el presupuesto operacional, operativo u operacional, ¿no? Y para eso ya tenemos ahí los materiales correspondientes. Ajá, vamos. Buen día. Vamos a hacer hoy un ejercicio sobre presupuestos operativos. Ya sabemos que los presupuestos operativos tienen varios pasos. El primer paso es realizar el presupuesto de ventas Ahí y luego está, lo está confirmando aquí la colega argentina, ¿no? El primer paso, dije, para hacer el presupuesto operativo es partir de la venta, ¿no? Lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Y luego nos presenta ahí, miren, la materia prima, la mano obra, los costos o gastos de fabricación, que en buena cuenta es el presupuesto de producción, el presupuesto de producción. realizar el presupuesto de producción. A su vez, ese presupuesto de producción lo vamos a dividir en un par de etapas, que son la de materia prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación, para determinar recién ahí el resultado operativo. Veamos un ejemplo. En este caso vamos a hacer el presupuesto de un bimestre de una empresa que se dedica a la fabricación de manteles. Vamos a hacer los distintos pasos, el presupuesto de ventas, el de producción y el de resultado bruto. Los datos del ejercicio que tenemos que tener en cuenta son los siguientes. Teniendo en cuenta que la venta de la empresa Mantelería Sociedad Anónima del mes de diciembre fue de 1.500 manteles, este es dato, y se espera un aumento en las ventas del 5% mensual acumulativo, otro dato a tener en cuenta. Ahí te piden que elabores el presupuesto de ventas para el primer bimestre, es decir, para enero y febrero, y te dan el precio de ventas unitario, que es de 350 pesos. Estos datos son los que voy a necesitar yo para hacer mi presupuesto de ventas.
antes que avance ahí la colega, bueno, va a presentar un caso práctico, ¿no? Y siempre están los datos ahí para poder formular el cuadro, ¿no? Pero vamos a esta parte derecha, ¿no? Esta parte derecha, donde vemos ahí, ella está hablando de tres documentos, ¿no? Del presupuesto de ventas, que lo hemos tratado, es decir, las unidades y los importes que estima vender la empresa, y luego este documento central aquí, el presupuesto de producción, con la cantidad de materia prima y el importe correspondiente que es necesario, la mano obra igualmente, 20, 30 o más o menos trabajadores, y los costos o gastos de fabricación correspondientes como los servicios públicos, agua, luz, teléfono, reparaciones, mantenimiento y otros, ¿no? Pero también nos habla de este último documento, el resultado bruto, ¿no? Esto nos sirve, este dato último nos sirve para el estado de resultados proyectados. O sea, desde ya la colega aquí se está adelantando a un estado financiero, al estado de resultados proyectados, ¿no? Donde compara dos valores. Primero las ventas, suponiendo 100, luego el costo de producción, por decir 70, y la diferencia que sería el resultado bruto de 30, por decir un ejemplo, ¿no? Eso es normal que se presente así el resultado bruto mediante la comparación de las ventas y los costos incurridos, ¿no? Después me dan los otros datos que me van a ser útiles para hacer los otros presupuestos, los de producción. En principio el que voy a necesitar es el de materia prima, que es este que está acá. Y te dice que cada mantel lleva 2 metros de tela y que cada metro de tela cuesta 105 pesos. Ese dato me va a ser, esos dos datos, la cantidad de metros de tela que lleva cada mantel y más el precio, el costo unitario de cada uno de ellos, me va a servir para sacar el presupuesto, dentro del presupuesto de producción, la materia prima. Bien, luego voy a tener la mano de obra. La empresa tiene 2 empleados con sueldos mensuales brutos de 25.000 pesos cada uno y las cargas sociales adicionales son del 40%. Estos son los datos mínimos que yo necesito para hacer el presupuesto de mano de obra. Y luego, por último, en cuanto al presupuesto de producción, tengo los gastos de fabricación o los costos indirectos de fabricación, que aquí están expresados de la siguiente manera. Dice, durante el mes de diciembre los gastos de fabricación fueron de 40.000 pesos. Se estima que los mismos aumentarán un 10% en enero y un 8% adicional en febrero. Realizar con estos datos los presupuestos de ventas, de producción y el correspondiente resultado operativo. Vamos a eso. Vamos a trabajar sobre el presupuesto de ventas. En principio voy a armar un cuadro de este estilo, donde voy a poner los meses en los cuales voy a trabajar para presupuestar, es un bimestre en este caso, serían enero y febrero, y voy a también incluir enero y febrero, voy a incluir las unidades que tengo que presupuestado vender, el precio unitario de esas unidades y el total en pesos. Podrán darse cuenta, digamos, que acá nos está presentando otra forma. Los periodos, los meses, aquí en la columna inicial, ¿no? Y los modelos que hemos visto anteriormente están a la derecha, ¿cierto? O sea que uno puede hacer su presupuesto como mejor le parece, mejor le convenga, mejor lo entienda, y de ese modo tener los datos correspondientes, ¿no? O sea, no hay un modelo único, ¿no? Uno establece, digamos, la forma cómo hacer su presupuesto. Bien, arranquemos entonces para tratar de completar cuántas unidades voy a yo suponer que voy a vender en el mes de enero. Para el mes de enero yo le tengo que consultar al gerente de ventas cuánto supone que va a vender en ese mes. Entonces este muchacho me está diciendo que supone que va a haber un incremento del 5% mensual acumulativo. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener que sacar el 5% sobre esos 1.500 unidades, que me van a dar 75 unidades. Sobre esas 75 unidades se las sumo al dato de diciembre,
que son las 1500, estas que están acá, más esas 75 que yo calculé, y me dan las 1575 que yo tengo aquí como las unidades que pienso vender durante el mes de enero. Dicho de otra manera, esos 1500 es un dato histórico. Diciembre es un periodo histórico, pasado, pero el presupuesto se va a hacer para el futuro, enero y febrero. Pero se parte del dato histórico, del dato de la empresa, que en promedio vende, digamos, 1500 unidades. Y entonces, ese es el dato que sirve de base. Y en base a eso le hace el incremento correspondiente, asumiendo, digamos, que la venta, perdón, las unidades que se vendan aumentarían, digamos. Hacer un presupuesto son así elucubraciones que uno puede tener, ¿no? De aumentos o disminuciones, pero siempre buscando que se acerquen a la realidad, ¿no? No es la realidad, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque todo esto es supuesto. Pero hay que buscar que más o menos se acerque, pues, ahí a la realidad, ¿no? A los datos históricos que hemos tenido anteriormente. Y siempre buscando el lado propositivo, en el sentido, digamos, de que mejoren las unidades vendidas, aumenten los importes vendidos, se reduzcan los costos. En una empresa siempre se maneja en esos términos, ¿no? Es lo común, ¿no? Pero no siempre se va a dar así, ¿no? Pero siempre debemos buscar esa, esa línea de acción, ¿no? Sobre estas 1575, porque es acumulativo el aumento, entonces sobre estas 1500 unidades yo calculo el 5%. Y a estas 1575 unidades le sumo ese 5% y el importe total que obtengo es el de 1654 unidades, ¿correcto? Por eso tengo en cuenta que es acumulativo, ¿está? Bien, el precio unitario no varía, son 350, tengo 350 acá, 350 acá. ¿Qué hago luego? Multiplico la cantidad de unidades vendidas, o que yo presupuesto vender, que supongo que voy a vender, por el precio unitario estimado. Eso me va a dar en pesos el total del presupuesto de ventas del mes de enero. Hago exactamente lo mismo para el mes de febrero y eso me da el total presupuestado, sumando enero y febrero, para el primer bimestre del año siguiente. Continuemos. Vamos ahora a encarar, una vez que tenemos el presupuesto de venta y basándonos en él, vamos a encarar el presupuesto de producción. El presupuesto de producción lo vamos a empezar primero con la materia prima, siempre con la materia prima. En este caso, la materia prima de los manteles es tela. Si lo hacemos sencillo, es tela, es una sola. Bien, ¿cuántos metros yo utilizo por cada unidad vendida? Bueno, utilizo 2 metros por unidad vendida. Entonces, ¿qué hago? Tomo las unidades vendidas durante el mes de enero, las estimadas que me figuran en mi presupuesto de ventas y lo multiplico por 2, sencillamente. Y eso me da 3.150 unidades, o sea, estos serían metros. Esos 3.150 los multiplico por el precio unitario que está expresado en pesos y ya me viene dado como dato y obtengo de esta manera el importe total en pesos. Para calcular cuántos metros de tela necesito para el mes de febrero, hago exactamente lo mismo. O sea, tomo las vendidas en el mes de febrero y lo multiplico por 2 porque es la cantidad de metros que me lleva por unidad. Esto en unidad está expresado en metros. Multiplico por el precio unitario y me da el importe en pesos. Lo sumo. Sumo enero y febrero, y de esta manera tengo el total de presupuesto de materia prima que yo voy a necesitar para producir lo que supongo que voy a vender durante el bimestre del año que viene, el primer bimestre del año que viene. Lo que me toca ahora es trabajar con las materias primas. Lo que me toca ahora es trabajar con la mano de obra.
Bien, en la mano de obra yo sé que tengo 2 empleados, también me lo dan como dato. Tengo 2 empleados cuyos salarios brutos, entonces empiezo a trabajar acá por cada salario bruto, es de 25.000 pesos. A ese salario bruto le tengo que sumar la estimación de cargas sociales, sería un 40%. ¿40% sobre qué? 40% sobre los 25.000 pesos. Sobre el salario bruto. Eso me da un monto de 10.000 pesos. Entonces, para saber cuánto me va a costar a mí cada empleado, voy a tener que sumar el salario más esas cargas sociales estimadas. Eso me da un total de 35.000 pesos. Lo pongo, armo también un cuadrito correspondiente al bimestre, a la mano de obra, y me va a dar esos 35.000 pesos, lo pongo como remuneración individual. Tengo en cuenta la cantidad de empleados, que serían 2 en este caso, 2 en enero, 2 en febrero, y multiplico estos 2 empleados por lo que me va a costar cada uno de ellos y obtengo el total de gastos de mano de obra expresado en pesos para el mes de enero y lo mismo en febrero. Si hubiera distintos tipos de categoría, distintos tipos de empleados, la única diferencia es que el cuadro se complica un poquitito más en cuanto a lo numérico, pero es el mismo concepto. Vamos a los gastos de fabricación. Acá como gastos de fabricación, como costos indirectos de fabricación, podríamos hablar de los alquileres, de las amortizaciones, de los impuestos, del impuesto inmobiliario, de los gastos de lubricación, de mantenimiento de las máquinas de costura, etc. En este caso lo vamos a estimar, tomamos en cuenta que en diciembre gastamos 40.000 pesos. Sobre esa base se considera, se estima que va a haber en enero un 10% adicional de gastos. Entonces, ¿qué hago yo? Sobre la base de 40.000 pesos, que es la base del mes de diciembre, calculo el 10% sobre esos 40.000 y me dan 4.000 pesos, ¿correcto? Entonces yo voy a tomar la base original de 40.000 pesos, le sumo los 4.000 y me dan 44.000 pesos que van a ser mis gastos estimados de fabricación del mes de enero. Posteriormente en el enunciado puedo ver que me dicen que en febrero va a haber un aumento del 8% en el tema de los gastos de fabricación. Entonces, ¿qué hago? Ese 8% lo voy a calcular sobre qué importe. Sobre el mes anterior, porque habla de que es acumulativo, entonces lo voy a tener que calcular sobre los 44.000 pesos. ¿Está? Entonces hago el 8% sobre 44.000 pesos, o sea, sobre el gasto del mes anterior, sobre este importe. Eso me da 3.520. Esos 3.520 los voy a sumar a los 44.000 pesos y me van a dar, en este caso, 47.520. Sumo ambos dos importes y me da el total, que es el total de gastos de fabricación del bimestre del año que viene. Una vez que tengo esos 3 presupuestos, subpresupuestos, que son el de materia prima, el de mano de obra y los de gastos, los costos indirectos de fabricación, procedo a expresarlos en un cuadro en forma de resumen, que son los que genera lo que se conoce con el nombre de presupuesto de producción, que es la sumatoria de los 3 subpresupuestos, el de materia prima, el de mano de obra y el de costos indirectos de fabricación o gastos de fabricación. Traslado de las planillas anteriores estos importes, siempre obviamente este presupuesto de producción se hace en pesos, ¿sí? Y se obtienen los costos, y aquí tengo los costos de producir, estimados, los costos de producir lo que voy a vender durante el primer bimestre del año que viene. El responsable de que se cumpla este presupuesto de producción va a ser el gerente de producción. Por eso lo hace una persona distinta que el gerente de ventas. Una vez que termino de armar mi presupuesto de ventas, sería este presupuesto, que me lo armó el gerente de ventas, y después tengo este otro presupuesto, que serían mis costos,
que me lo armó el gerente de producción, por diferencia entre el monto de ventas, por diferencia entre el monto de ventas, yo voy a tener el monto de ventas y el costo de la mercadería vendida sería, o sea, el presupuesto del costo de producción, yo voy a obtener el resultado bruto o el resultado operativo de del primer bimestre del año siguiente en cuanto a la mantelería, a la industria que yo estoy trabajando, ¿sí? Con estos datos, o sea, ¿para qué hago esto? ¿Para qué hago esto? Para saber si con estos montos, yo puedo cubrir mis costos fijos. Y si yo sé cuáles son mis costos fijos, entonces ya sabiendo cuáles son mis costos fijos, tengo idea si voy a poder llegar a un equilibrio entre este resultado operativo o resultado bruto y esos costos fijos, y también puedo saber de esa manera cuánto voy a ganar, o al menos lo puedo estimar. La importancia de realizar el presupuesto justamente está... ¿Qué pasó? Se fue. A ver. Regresamos ahí un ratito ahí para comentar aquí, miren. La colega ha dicho aquí, en este cuadro, ¿no? El presupuesto de ventas lo prepara la gerencia de ventas. Y es cierto. El presupuesto de costo de producción lo prepara, lo tiene, lo formula la gerencia de producción. Y este último, el resultado bruto, más bien lo establece el área contable. Por eso justamente hay relación entre costos, presupuestos y la contabilidad con sus estados financieros. Esa es una forma de ver las cosas, ¿no? Pero lo importante también es el otro detalle, ¿no? Que en este contexto hay mucha interrelación. Para que el gerente de ventas formule este presupuesto con esos datos, tiene que haber coordinado con producción, con logística, con finanzas, con la propia gerencia general y otras dependencias. A su vez, el gerente de producción igualmente tiene que haber coordinado con su par de ventas, logística y desde luego finanzas, ¿no? Porque todo esto son desembolsos, ¿no? Todo esto son desembolsos. Al menos esto del presupuesto de costo de producción son desembolsos. Y más bien el presupuesto de ventas al final se convertirá en cobros, que va a realizar la entidad. Y bien importante este resultado bruto, en el sentido, digamos, que, como decía aquí la maestra, sirve para determinar si tus costos fijos son altos o son regulares o son bajos, y por ahí ir ajustándolos, ¿no? Esa es una manera de verlo. Otra manera de ver es que, por ejemplo, incluso podemos presentarlo en porcentaje, ¿no? Si las ventas totales de enero, por ejemplo, si las ventas totales de enero son 551 y el costo de producción es 444, ¿no? Y la diferencia es de 100, que en este caso equivale a la quinta parte por ahí, ¿no? A la quinta parte de la venta, un 20%. Y estaríamos hablando, digamos, que los costos representan un 80% y el resultado bruto un 20%. Ahora, eso tendríamos que compararlo con periodos anteriores. Y también podríamos compararlo con alguna empresa de la competencia, ¿no? Para ver, digamos, si es conveniente seguir produciendo y luego vendiendo, o de repente están muy altos los costos, ¿sí? Y no le conviene a la empresa producir, ¿no? Todos estos cuadritos así no son solamente así datos elucubrados
y considerados no son solamente multiplicaciones, divisiones o restas, sino que detrás de estos hay un análisis que se puede hacer, ¿no? Viendo, digamos, si los costos cubren las ventas, buscando, digamos, que los costos sean menores a ese 80% que acabo de indicar, ¿no? 80% es demasiado alto, ¿no? En promedio debería ser menos del 60% ahí, ese costo de producción, para que, digamos, ese resultado bruto eh, sea más adecuado, más favorable para la empresa. Porque este resultado bruto, o mejor dicho, a este resultado bruto hay que restarle otros conceptos, que son los gastos operativos de la empresa, ¿no? Como gastos administrativos, gastos de venta, gastos financieros, otros gastos, etcétera, ¿no? Si solamente tenemos, por ejemplo, para enero 106 ahí de resultado y los gastos operativos son 200, ya estaríamos en resultado negativo, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, se marca en ese contexto, ¿no? Muy bien, no sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta, por favor, con todo gusto. Adelante. ¿Qué me dicen ahí, alumnos, sobre el caso? ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces, como no hay preguntas, seguimos, ¿ah? Seguimos aquí. Un ratito. Bueno, hablando de maestras, tenemos acá, continuamos con otra maestra, con otro casito así muy similar. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de presupuestos, de los presupuestos en general, de los presupuestos de las empresas en particular. Si lo tengo que definir, voy a decir que un presupuesto es un plan de acción expresado en pesos para un periodo de tiempo determinado. Nosotros vamos a trabajar como si fuéramos una empresa industrial, en la cual vamos a respetar el esquema del sistema de costos de una empresa industrial. Las comerciales son más sencillas aún y son más simples, por eso vamos a empezar con una un poquitito más complicada como la industrial. ¿Para qué elaboro yo un presupuesto? Básicamente el presupuesto lo elaboro para saber con certeza, antes de actuar, cuánta materia prima voy a necesitar, cuántos empleados voy a tener que contratar, qué superficie voy a necesitar para poner mi fábrica o mi comercio, cuáles van a ser los resultados brutos esperados, cuánto tengo que vender para poder cubrir mis costos fijos. Para contestar todo ese tipo de preguntas, yo previamente a la acción voy a tener que elaborar un presupuesto. No se puede elaborar cualquier presupuesto con un orden aleatorio, ya que uno depende del otro. Vamos al caso concreto de una empresa. Cuando yo tengo que elaborar el presupuesto general de una organización, de una empresa con fines de lucro, el primer presupuesto que voy a tener que elaborar es el presupuesto de ventas. ¿Por qué? Porque en función de lo que me diga el vendedor que va a comercializar o que va a vender en un determinado periodo, supongamos trimestral, que yo quiero hacer un presupuesto trimestral, de acuerdo a lo que me diga que va a vender en ese trimestre, yo voy a hacer las compras necesarias y voy a saber cuántas horas de mano de obra directa voy a necesitar para poder producir lo que ese vendedor me va a vender. Por eso, vamos a ver cuál es el orden de los presupuestos que yo tengo que ir elaborando para poder hacer el presupuesto general de una organización. El primer presupuesto, como les dije, es el presupuesto de ventas. El presupuesto de ventas lo va a preparar la gente de comercialización, los que se dedican a vender. Vamos a establecer un responsable, como en todo presupuesto, vas a tener que establecer un responsable que va a ser el encargado de estimar las unidades que va a vender y el precio al que las va a vender. Una vez que tengo hecho ese presupuesto se le pasa al área de comercio, al área de producción. Segunda área de producción, los que fabrican el producto.
Una vez que esa gente sabe, que la gente de producción sabe cuánto tiene que producir, dice, bueno, a ver, y yo, bueno, me van a vender tanto, yo tengo que producir tanto. Seguramente va a tener que tener en cuenta también el stock mínimo que necesita, de materia prima, la demora de los proveedores, o sea, hay un montón de variables a tener en cuenta en el momento de realizar un presupuesto de producción. O sea, el elemento, el presupuesto de ventas es solamente una herramienta, una parte de los elementos que yo necesito para hacer el presupuesto de producción. En este curso y a los efectos de simplificar, nosotros vamos a suponer que vamos a vender y producir la misma cantidad, sin que haya desperdicios, sin que se juegue el tema del stock, etc. Pero solamente para simplificar y porque estamos hablando de un curso a nivel secundario. Los 3 elementos que yo voy a tener que presupuestar dentro del presupuesto de producción van a ser, primero, la materia prima, que yo voy a necesitar para producir un determinado producto, ¿sí? En cantidades voy a tener que determinar las cantidades físicas que voy a necesitar y el costo de esas materias primas para poder determinar luego cuál va a ser el importe total por mes en ese trimestre, yo supongo que estoy presupuestando, de materias primas. Voy a tener que hacer entonces, primer paso, el presupuesto de materias primas de acuerdo a ese presupuesto de ventas que yo recibí de la gente de ventas. El segundo elemento es saber cuánta mano de obra yo voy a necesitar, cuántas horas hombre yo voy a necesitar para poder producir esa cantidad de productos que el vendedor me ha dicho que ha vendido, ¿sí? Entonces, nada, determinaré de acuerdo al tipo de trabajo, al tipo de fabricación que sea, la cantidad de mano de obra necesaria. Una vez que determine la mano de obra necesaria, voy a tomar el tercer elemento. Son 3 elementos que tiene el costo, los costos de producción, que son los costos, se llaman CIF, o costos indirectos de fabricación, que son todos aquellos costos que están relacionados con la producción, pero que no varían necesariamente con el volumen producido. Normalmente podrían ser el ejemplo de la luz eléctrica, ¿sí? Los costos de producción, obviamente yo voy a necesitar energía eléctrica para producir un determinado producto, un determinado bien. Otro ejemplo sería el alquiler del local. Otro podríamos hablar del tema de las amortizaciones. Otro elemento a tener en cuenta serían los sueldos del gerente de producción, el sueldo del personal de supervisión, los gastos de mantenimiento, etc. Esos serían los costos indirectos de fabricación. Entonces, allí, una vez que tengo estos 3 elementos, el costo de la materia prima, luego el costo de la mano de obra y el presupuesto de los costos indirectos, otros costos de fabricación, una vez que sume los 3, voy a sumar los 3 elementos, y una vez que sume esos 3 elementos, recién voy a tener el presupuesto de producción elaborado. Entonces, paso 1, presupuesto de ventas, paso 2, presupuesto de producción y paso 3, la estimación del resultado bruto. ¿Qué sería en ese caso? La estimación del resultado bruto sería el total del presupuesto de ventas. Suponete que una vez que yo hice los cálculos, que realicé los cálculos del presupuesto de ventas, el monto de ventas total del trimestre, de un trimestre determinado, me da un monto de 55.000 pesos. Y luego preparo el presupuesto de materias primas. El presupuesto de materias primas suponte que me da 20.000 pesos. Luego voy a tener el presupuesto de mano de obra, supongamos que nos da 12.000 pesos. Y de los costos indirectos de fabricación, supongamos un tercer importe que sea de 3.000 pesos. ¿Qué hago entonces? ¿Cómo obtengo el presupuesto de producción? El presupuesto de producción se obtiene sumando el presupuesto de materia prima más el de mano de obra más el de los costos indirectos de fabricación, con lo cual el presupuesto de producción serían de 35.000 pesos. Ese sería mi presupuesto de producción para el trimestre, con lo cual yo ahí estaría en condiciones, una vez que hice esos 3 presupuestos, y luego que surge de la suma de estos 3, estaría recién en condiciones de sacar la estimación del resultado bruto de mi empresa. El resultado bruto justamente es el total de ventas menos estos elementos de los costos directos de producción. La estimación del resultado en este caso surge por diferencia del presupuesto de ventas que suma más menos el presupuesto de producción que resta, en cuyo caso la estimación del resultado bruto serían 55.000 menos 35.000, 20.000 pesos. Estos 20.000 pesos en este ejemplo
muy sencillo, serían los ingresos que yo tengo o el dinero que yo tengo disponible para cubrir los otros costos fijos, como podrían ser los gastos financieros, los costos de administración, los gastos de papelería, el pago del contador, el pago del estudio legal, etc. Y obviamente me tendría que quedar, si yo a estos 20.000 le resto estos gastos administrativos y financieros y de gestión, le resto los gastos, suponete que le reste 8.000 de gastos, de otros gastos, ¿sí? De gastos de administración y financieros, allí tendría el resultado final, que en este caso serían 12.000 pesos. Allí recién tendría el resultado final estimado del ejercicio. Lo que vamos a ver en el próximo video, para no hacer más largo este, es una explicación numérica de cómo determinar cada uno de estos presupuestos y cómo luego, al final de la operatoria, llegar al resultado bruto de una organización, de una empresa en un periodo determinado. Seguimos. Sí, muchas gracias aquí a la colega. Interesante. A ver, vamos a conversar con ustedes, a ver cómo están. A ver, ¿cuáles son los elementos de este presupuesto operativo que se ha venido comentando? ¿Cuáles son los elementos del presupuesto operativo? ¿Me indican, por favor? ¿Qué me dice ahí Wendy Melissa? El costo de venta y costo de producción, profesor. Los costos indirectos fijos también. Ajá, Sería materia prima, gastos indirectos de fabricación y mano de obra. claro, exactamente eso sería, ¿no? Lo otro sería, digamos, ya para el efecto de determinar el resultado operativo, ¿no? Si quiero determinar el resultado operativo, ahí sí necesito las ventas, los costos y finalmente tendré el resultado operativo, ¿no? Pero para la pregunta era, digamos, qué elementos conforman el presupuesto operativo. Que esos elementos son los llamados elementos del costo de producción, ¿no? Y es eso lo que dice acá la señorita Wendy, ¿no? Que son, repito, el costo de la materia prima directa, el costo de la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Ahora, vamos por otro punto. Ya sé que entonces necesito materia prima. ¿Y qué datos necesito para colocarlo en mi presupuesto? ¿Qué dato de la materia prima necesito para colocarlo en mi presupuesto? ¿Recuerda? Se ha mencionado dos ejemplos, ¿verdad? Con dos ejemplos. Sería la cantidad de unidades, el precio unitario. Claro, exactamente, Wendy. ¿Qué tal? Ah? Muy bien, 20, ya. Aprobada, ya no venga, ¿no? Efectivamente, eso es lo que, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? El número de unidades y el costo, ¿no? Y el costo unitario de cada materia prima, ¿no? Efectivamente. Ahora, vamos a ver si han ido tomando en cuenta, ¿no? Y recuerden que esto de los costos ya lo hemos visto anteriormente, ¿eh? Los 2 meses anteriores. Pero vamos a preguntar ahí, ¿qué se necesita para formular el presupuesto de mano de obra? ¿Qué se necesita para formular el presupuesto de la mano de obra? La cantidad de personal y el sueldo que se le va a pagar mensualmente. Clarinete, como dice, ¿no? Efectivamente, Jefferson Anthony, correcto. Hace rato que estás también bien conectado aquí a la clase, te felicito. Mira, efectivamente, esos son los valores, el número de trabajadores y el sueldo de cada uno, ¿no? Y ahora ahí viene la otra parte ahí, con esto de la mano de obra, ¿no? Y en el término de sueldo, aun cuando se habla de sueldo puede haber varias remuneraciones, varios conceptos, ¿no es cierto? Pero en forma general, ¿cómo estaría compuesta esas remuneraciones? Esas remuneraciones, sueldos o mano de obra en general, ¿cómo está compuesto?
Les recuerdo que en forma general hay dos elementos, ¿no? Dos. Y recuerden que esto lo vimos cuando veíamos la planilla. Y también lo acaba de indicar aquí en los dos casos de las colegas, ¿no? Un número de horas trabajadas. Pues el tiempo trabajado, ¿no? Pero por el tiempo trabajado te dan tu remuneración, que ya sería un concepto. La remuneración o las remuneraciones. Está muy bien, está muy bien. Ese es el primer punto, ¿no? Gracias, de Visa. ¿Qué más? ¿Qué más? Recuerden cuando hablamos de planilla y ustedes han presentado casos prácticos de eso. Había un concepto que estaba bien a la derecha, ¿no? Bien a la derecha ahí. Bueno, para ir avanzando, les recuerdo que son lo que se llama técnicamente los aportes del empleador, ¿no? Los aportes del empleador. ¿Y qué? Lo han dicho acá de otra forma, ¿no? De otra forma, pero son los aportes del empleador. Es decir, una empresa no solamente paga a sus trabajadores, no solamente paga las remuneraciones por las horas, por los días, por las semanas trabajadas, como dice Angie Daniela, ¿no? Sino que también por el hecho de tener ese trabajador hay que asumir cargas sociales. Y todo eso se llama, digamos, como aporte del empleador. Incluso, recuerden cuando vimos la planilla, hablamos de esas cargas sociales, como por ejemplo, que estarían conformadas por el Seguro Social de Salud. También hablamos en su momento del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. En las industrias, y solamente en las industrias, por ejemplo, se habla del SENATI. Entonces, generalmente encontramos ahí, en términos de empresas industriales, esos tres conceptos que no lo paga el trabajador, sino que sale del bolsillo del empleador, aparte de las remuneraciones correspondientes. Y esto es bueno saberlo porque es motivo de discusión permanente, porque siempre, por ejemplo, los empresarios micro, pequeños y incluso los más llorones son los grandes, ¿eh? Muchos se quejan, digamos, de los sobrecostos laborales, así le llaman ellos, sobrecostos laborales. Y esos sobrecostos son eso, pues, salud, SENATI, seguro complementario, seguro complementario de trabajo a riesgo, y hay otro seguro, por ejemplo, hay un seguro que se llama seguro de vida, que es un seguro al cual tiene derecho todo trabajador que tiene más de 4 años de trabajo. O sea, todo trabajador que está más de 4 años de una empresa, la empresa debe comprarle un seguro de vida. Y mensualmente pagaron ese seguro de vida. Bien, bien, entonces, esos son los conceptos, ¿no? A ver, ¿qué más? En los costos indirectos de fabricación, entre muchos que pueden haber, y dependiendo, digamos, del tipo de bien, de empresa, ¿cuáles serían algunos? Me indican, por favor, alguien, a ver, ahí, ¿qué me dice Leodán? Leodán, no te escucho, ¿eh? Lenin, Ronnie, nada. ¿Quién está por ahí? Chirinos, que estuvo al inicio. Parece que escuchamos de Oliveira. ¿Qué dice Oliveira? Segarra, Michelle, Galaxy 471. ¿Qué es nombre? Galaxy 471. No me suena. De repente es el espía que nos han dicho que tenemos acá en el Suma. Galaxy 471. Bueno, ¿cuáles son? Al menos uno, digan, por favor. A ver, ¿alguien? Mano de obra indirecta, profesor. Claro, correcto. Mano de obra Materia indirecta. prima indirecta y otros costos indirectos de Exactamente. Y fabricación. otros costos indirectos, exactamente. Oye, muy bien. Nuevamente te anotamos aquí. Guamán, ¿no es cierto? Jefferson. Ajá. Y todos los que están participando acá no estamos anotando. Pero Guamán en un acápite aparte, ¿no? Porque está dando buenos aportes, unas respuestas que van por ahí, ¿no? Bueno, lo que es
materia prima indirecta sigue la misma ruta de la materia prima directa, donde tendríamos que tener el número de unidades de materia prima y su precio, o en todo caso su costo, y ya está. En la mano de obra indirecta, igual que la directa, necesitamos las remuneraciones y estos aportes del empleador. Eso es el costo. Y en los otros costos indirectos de fabricación, ahí tenemos muchos, como lo hemos indicado en varias oportunidades, como puede estar ahí la energía eléctrica, energía eléctrica, agua, cable, internet, teléfono, mantenimiento, puede estar también reparaciones y otros, ¿no? Hay una serie de conceptos, dependiendo, digamos, del tipo de empresa van a aparecer los conceptos por ahí. Bien, continuamos. Les agradezco por las intervenciones, sin duda de lo más importante su participación, ¿no? Un ratito y estamos retomando aquí. La dejamos a las colegas argentinas que descansen y nos vamos aquí con este material. Este es el material que tenemos ahí en la diapositiva que estuvimos presentando. Pero que en otro momento yo lo grabé ahí y lo vamos a poner en el video correspondiente. Estaría haciendo alguna parada que, si fuera el caso, para hacer algunas aclaraciones. Se le relaciona con el costo de producción, con el presupuesto de costo de producción. Esto vale para las empresas industriales, ¿no? Esto vale, repito, por acá vamos a poner una I, vale para las empresas industriales solamente. Dice que son estimados que de manera específica intervienen en todo el proceso de fabricación unitaria de un producto. Fabricación unitaria de un producto o más de uno, ¿no? Quiere decir del total de presupuesto requerimiento de materiales y también mano de obra y también costos indirectos de fabricación. Porque en este presupuesto de producción interviene eso, ¿no? La materia prima directa, como en otro momento ya lo hemos referido, materia prima directa, más mano de obra directa, ¿no? Así. Y finalmente más los costos indirectos de fabricación. Ahora, una característica de este presupuesto: debe considerarse solo los materiales que se requiere para cada línea o molde. Como en el caso anterior, por ejemplo, veíamos roperos, escritorios, archivadores. Entonces, de acuerdo con los materiales que necesitamos para tal o cual producto, que debemos considerar esto, ¿no? Debe estimarse el costo, ¿no? ¿Cuánto nos va a salir cada ropero, cada escritorio, ¿no? Considerando todos los elementos que van a entrar en juego, ¿no? No todo requiere los mismos materiales, es cierto. No todo bien lo vamos a hacer de los mismos materiales, va a variar de uno a otro, ¿no? El valor final debe coincidir con el costo unitario establecido, el costo de producción. Los datos, bueno, finalmente tienen que coincidir, ¿no? Tienen que complementarse, ¿no? El presupuesto de producción dice que es importante porque constituye la base sobre la cual se elaboran los demás presupuestos operativos, ¿no? La base sobre los demás presupuestos operativos, ¿no? Pero ya dijimos que este incluso tiene como base al presupuesto de ventas, ¿no? Este presupuesto de producción dice que tiene en cuenta ahí los materiales, la mano de obra y los costos indirectos, que lo estamos reiterando. Son los tres componentes del costo.
materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. De esta forma, el presupuesto permite determinar cuáles serán los consumos de materiales, ¿no?, que intervendrán en la fabricación de un producto, como la cantidad de mano de obra, ¿no? Un trabajador, 2 trabajadores, 3 trabajadores, 10, 15, 20, 100, 200, dependiendo, digamos, del nivel de empresa, ¿no? Un taller a veces pequeño, basta y sobra una persona, y a veces es el propietario, que es el que fabrica, le da los acabados, lo envasa y lo vende, ¿no? Hace todo, ¿no? Pero en las grandes empresas todo está separado, ¿no? Otro concepto complementario: la elaboración de este presupuesto es de suma importancia, puesto que el costo de los materiales es sumamente relevante, ¿sí? Los materiales tienen un alto peso en el costo de producción, los materiales, ¿no? Y especialmente a veces hay que ponderar si son materiales nacionales o importados, ¿no? Y ahí entra eso que estuvimos comentando anteriormente, el tipo de cambio, tenemos que ponderar, ¿no? Este presupuesto se calcula de forma muy simple. Claro, todos estos son simples, sumas y restas, ¿no? Ya que solamente tiene que multiplicar la cantidad de materiales por cada producto, ¿no?, en el proceso de fabricación. Como lo hemos estado viendo anteriormente para otros casos, necesitamos saber ahí las unidades que vamos a producir y los materiales que utilizamos por cada producto y por cada cantidad de producto que queremos fabricar. Los componentes, aquí están los componentes, ¿no? Bueno, en general los componentes ya dijimos que es los materiales. En general, ahí siguen entrando los detalles, los materiales, la mano de obra, ¿no?, porque sin eso no se realizan las operaciones, y los costos indirectos de fabricación. Los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Sin esos, miren, voy aquí a seleccionar estos dos últimos. Sin estos dos elementos, componentes, si no utilizamos mano de obra y no utilizamos costos indirectos de fabricación, no podemos transformar la materia prima directa en un producto terminado. Al final, esta materia prima, que vamos a ponerlo por acá, esta materia prima directa, está un poco lento, no quiere trabajar. Abajo, hombre, la materia prima directa. Luego al final, ¿qué vamos a obtener aquí? Luego el proceso productivo, vamos a tener los productos terminados. Es decir, una cantidad de madera, 1 metro de madera, 1 pie de madera, 2 pies de madera, 1 metro de tela, 10 metros de tela, un fardo de tela, ¿no? Un 20 kilos de suela, 50 kilos de cuero, lo que fuere, ¿no? Se convierte, digamos, en un producto terminado. Se convierte en un par de zapatos, en un vestido, en un pantalón, en una camisa, en un terno, en un vestido de novia, en una ropa interior, ¿no? Y ya que hablo de la ropa interior, mire, le comento algo. En gran parte en confecciones, un rubro de lo más rentable es la fabricación de prendas de ropa interior. La fabricación de ropa interior, tanto para damas como para caballeros, e incluso mucho más la de damas, ¿no? Necesita pocos materiales. La fabricación es rápida, porque es una prenda, digamos, pequeña, ¿no? Y de costura simple, ¿no? Salvo en algunos casos que le harán algunos acabados, ¿no? Y en relación con eso se han hecho famosas fábricas como esta colombiana Leonisa, y acá, e incluso acá en nuestro país,
la fábrica de confecciones apuesta mucho el rubro de ropa interior, de hombres, mujeres, en general, ¿no? Bien, seguimos. Antes de entrar al caso práctico que ya vemos ahí, nos vamos a ver un videíto relacionado con este tema, ¿no? Para complementar lo que estamos hablando, ¿no? Este video es un preci, ¿no? Es un preci. Vamos a ver, ¿no? Ajá. Vemos ahí esto del presupuesto de producción. El presupuesto de producción aquí, cómo se comporta. Entonces, el presupuesto de producción nos va a ayudar pues a determinar, perdón, a fabricar determinado producto. Y para lo cual necesitamos información, ¿no? De los diferentes elementos que vamos a tener en cuenta. ¿Qué cosa dice del presupuesto de producción? Es uno de los presupuestos más importantes, ¿no? ¿Sí? No el más importante, sino dentro de lo más importante, ¿no? Porque tiene que ver, digamos, con la razón de ser de un negocio, ¿no? Pero recuerden que este presupuesto tiene como base siempre el presupuesto de ventas, ¿no? No podemos producir si no sabemos cuánto queremos vender, ¿no? Debemos saber cuánto queremos vender para comenzar a producir, ¿no? Entonces dice que de este presupuesto se obtiene el costo de producción de bienes y servicios que se ofrece. No solamente de bienes, sino de servicio también, ¿no? Pero esencialmente, más que de servicios, es de bienes. Porque en términos de servicios, ya hablamos de un presupuesto de servicio propiamente. Se determina, dice, el precio de venta unitario o total, ¿no? Y sirve como base. Se analiza la capacidad de producción. ¿Cuántas unidades podemos producir? 100, 200, 300. Y de ello depende el cumplimiento de metas. Las metas es la cantidad que queremos producir, ¿no? Queremos producir 100 unidades semanales, 200 unidades semanales. Esa es la meta, ¿no? Todo tiene que estar, digamos, en ese marco, ¿no? La empresa debe contener, o más que contener, debe disponer, ¿no? De un plan de producción, ¿no? Mediante el cual se permita, digamos, hacer los planes, las coordinaciones, los controles, ¿no? De todo lo relacionado con la fábrica, ¿no? Y dentro de ello se debe tener en cuenta estos puntos, ¿no? Los tiempos de entrega. Eso va a depender de los pedidos. En el caso de costos por orden de producción, también va a depender del sistema de costos por procesos que se aplique en tal o cual empresa, los tiempos de entrega, ¿no? Los niveles de inventario, ¿no? Niveles mínimos, máximos, ¿no? Por debajo de del mínimo. En fin, tiene que ver, digamos, de la cantidad de bienes que necesitamos para atender a nuestros clientes, ¿no? El almacenamiento, ¿no? A veces no se puede producir así indiscriminadamente porque no tenemos dónde almacenarlo, porque ese hecho de almacenarlo también genera sobrecostos, ¿no? Hoy por hoy mucho se aplica esta filosofía de justo a tiempo, como lo hemos comentado en otro momento, donde tienes un pedido, vas a comprar los materiales, contratas a las personas, te comienzas a fabricar y entregas. Y no ocupas almacenes, ¿no? Eso se hace para reducir costos, ¿no? Las unidades a producir es de lo más importante. No es lo mismo, digamos, 100 o 200 o 300 o 1000, 10.000 unidades, ¿no? Y las actividades que requiere cada situación del proceso productivo, ¿no? Tiene que ver también el proceso, ¿no? El proceso de producción a veces tiene 10 etapas, otros tienen 8, otros tienen 3. Depende, ¿no?
Por ejemplo, en confecciones, en algún momento hemos hablado del proceso, por ejemplo, de diseño, una fase. La segunda fase, corte. Tercera fase, costura. Cuarta fase, acabados, control de calidad, ¿no? Quinta, envase. Y sexta ya es almacenamiento, ¿no? La calidad, ¿no? La calidad tanto en materiales como en mano de obra, ¿no? Si queremos cumplir, por ejemplo, con producir bienes de calidad, no podemos contratar pues trabajadores aprendices, ¿no? Porque el aprendiz necesita un tiempo para captar, para aprender, ¿no? La cantidad de materias primas también tiene que ver de la mano de obra, justamente estamos comentando, ¿no? Todos estos elementos son necesarios, ¿no? Son necesarios tener en cuenta para hacer un buen presupuesto. Doctor, disculpe, no está proyectando nada. ¿Nada? Uy, ¿qué pasó? Uy, Está proyectando su rostro. a ver, vamos a ver, ¿qué pasó ahí? Le dimos el pase. Gracias. ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver. Vamos a reiterar. Gracias, ¿eh? Me dio la indicación de que estábamos proyectando. A ver ahí. Estamos ahí. Ahí ustedes pueden ver ahí que en la presentación, pueden ver, dice la empresa debe contener. No, Sí se ve, profesor. Profesor, ahora sí. no sé qué me dicen. Ahora sí, pero antes he hecho lo mismo. Antes hice lo mismo, pero vi que algo se... Ah, correcto. Comenzamos de nuevo. Entonces estamos ahí, se interrumpió entonces. Tenemos ahí el presupuesto de producción. ¿Correcto? Comenzamos ahí con un concepto sobre este presupuesto. Y ya decíamos que aquí está el concepto, ¿no? Es un presupuesto del cual se obtiene el costo de producción de bienes y servicios y que es la base para determinar el futuro precio de venta de los bienes que lleva a cabo una empresa, ¿no? Esto es lo que estábamos comentando. La empresa debe contener un plan de producción. Un plan. Teniendo un plan de producción, eso va a permitir controlar los tiempos, controlar las unidades, controlar las fases del proceso de producción, controlar la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, de los cuales también comentamos hace algunas clases, por los detalles que debemos tener en cuenta. Ahora, entremos en detalle o en forma específica a ver los componentes del presupuesto de producción. Las unidades de hecho, digamos, sabiendo cuántas unidades vamos a producir, tenemos la base del trabajo que vamos a realizar, ¿no? El presupuesto de materias primas, el presupuesto de mano de obra, ¿no? El presupuesto de costos indirectos de fabricación, ¿no? El costo unitario, ¿no? De producción de cada ropero, de cada escritorio, de cada archivador, de cada camisa, de cada pantalón, de cada prenda que tengamos que fabricar, ¿no? Y luego, digamos, teniendo esos datos, ya podemos multiplicar ahí y obtener el inventario final de productos terminados, ¿no? Y luego con esos datos ir a fabricar, perdón, ir a determinar el estado de costo de producción y el estado de costo de ventas, ¿no? Con todos esos datos tenemos la alternativa de establecer esos estados de costos, ¿no? Las unidades. La producción debe ser suficiente para cubrir la demanda. O sea, primero tenemos que hacer un estudio de mercado, un estudio de demanda, o estimar así más o menos cuántas personas nos van a comprar nuestro bien o nuestro servicio, ¿no? Y dar o hacer un inventario final del producto terminado, ¿no? Que vamos a producir, ¿no? Conocer la demanda es importante, ¿no? Por más estudio que hagamos, la demanda no va a ser determinada perfectamente.
pero es mejor tener, digamos, un estudio que nos dé la demanda. Cuando hablamos de demanda, hablamos de clientes que eventualmente no podían comprar los bienes o los servicios correspondientes, ¿no? ¿Cuál es la manera de hallar esta cantidad? Dice acá, vamos a ver aquí. Debemos tener en cuenta estos elementos, ¿no? Esta es la formulita, unidades por producir, ¿no? Unidades por producir. Y para ello necesitamos la venta presupuestada, el inventario final de productos terminados, el inventario final de productos en proceso. No todo lo que queremos producir se llega a terminar, ¿no? Hay algunos que al final de un periodo quedan en proceso. Luego el inventario inicial, o sea, algunos procesos productivos ya comienzan con algo, con algún inventario inicial, ¿no? Y también necesitamos el inventario inicial de productos en proceso, ¿no? O sea, algunos procesos productivos comienzan con algo que quedó en proceso de alguna actividad anterior o algo que quedó como producto terminado de un proceso anterior, ¿no? A eso tenemos que sumarle todo lo que vamos a producir posteriormente, ¿no? Entonces, ahí hacemos la suma correspondiente en primer lugar y luego los últimos valores se restan. Esto de los inventarios se restan, porque eso no corresponde al proceso productivo que estamos haciendo, sino que corresponde a otro proceso productivo. Lo mismo, cuando nosotros terminemos este proceso, vamos a tener posiblemente productos terminados y productos en proceso, ¿no? Porque el proceso de producción no es perfecto, ¿no? A veces no te permite terminar en forma integral lo que tú quieres, sino que puede, digamos, que se vaya la luz la energía eléctrica y por unas horas no se trabaja. Puede que se enferme un trabajador. Con esto de la pandemia a veces no se sabe uno hasta cuándo puede estar trabajando, ¿no? Y entonces se pueden presentar muchas cosas y debemos tener en cuenta todo eso, ¿no? Sobre el presupuesto de materias primas, debemos tener en cuenta, ¿no? ¿No? Para eso debemos tratar pues de las compras, ¿no? De acuerdo con el presupuesto de materia prima, se van a determinar la compra que vamos a realizar, ¿no? Relacionando ese con niveles de inventario, costo de producción, liquidez, o sea, la disponibilidad del dinero, y el endeudamiento que puede soportar, ¿no? O sea, varios elementos que van a entrar en cuenta en este presupuesto de la materia prima, ¿no? Que queremos formar, ¿no? Repito, tiene que ver con las compras y eso tiene que ver con los proveedores. ¿Qué proveedor? ¿Qué proveedor? Nacional, internacional, local, cerca al negocio o lejos del negocio, etcétera, ¿no? ¿Qué nivel de inventario quiero tener? 100 unidades, sobre 100, debajo de 100. Los costos de producción, ¿cuánto me va a costar todo? Porque la materia prima tengo que agregarle la mano obra y los costos indirectos, ¿no? Todo eso entra en juego ahí, ¿no? No puedo comprar, digamos, materia prima, no puedo llenarme de materias primas y luego no tener liquidez para contratar la mano de obra, ¿no? Tengo que medir, tengo que ponderar todo eso, ¿no? Y si no tengo liquidez, ¿es factible conseguir un préstamo para la empresa? Todo eso tiene que ponderarse, ¿no? Estos presupuestos en materia prima se clasifican en directos e indirectos, como ya ese término lo conocemos. Directos son los que son evidentes que están en el producto. Indirectos son los aquellos que podía reemplazar por otros materiales. Al igual, el presupuesto de materia prima se divide en 4 partes, dice, mire. Presupuesto de consumos u uso de materia prima. Presupuesto de inventario final de materia prima. Presupuesto de compra de materia prima. Presupuesto de costo de materia prima. O sea, ya entramos ahí al detalle de la materia prima que estamos arrastrando de periodos anteriores, que vamos a utilizar en este periodo, o lo que quede al final de nuestro periodo,
Todo eso tenemos que ponderarlo. Eso en las fábricas, en las grandes fábricas, lo tienen todo computarizado. Tienen todo computarizado, pero uno tiene que saber, digamos, estos componentes, estos elementos, cómo entran en juego, ¿no? Y luego entramos al otro componente que es el presupuesto de la mano de obra, ¿no? Ya le dije anteriormente, no podemos tener productos terminados si antes no hacemos participar a la mano de obra y a los costos indirectos de fabricación, ¿no? Vamos con la mano de obra. Aquí estamos nosotros, la persona, ¿no? Este presupuesto incluye la cantidad de horas de mano de obra directa y costo de la misma. ¿Cuánto me cuesta por hora tener un trabajador, ¿no? Eso mismo hace, por ejemplo, aquí la universidad, ¿no? Pero en este caso estamos hablando entonces de eso. El propósito es, miren, en el caso de la mano de obra aquí, están, digamos, los dos presupuestos que debemos determinar, ¿no? La mano de obra directa como la mano de obra indirecta. Pero ya sabemos que esta directa es la que participa en cortando, cosiendo, haciendo los acabados, ¿no? Y la mano de obra indirecta es hablamos ahí del supervisor, del jefe, de algún otro empleado que está ahí viendo Los la administrativos también, producción, pero profesor. no participa directamente. Formular el presupuesto de mano de obra tiene este propósito. Nos permite determinar el número. Y hubo una pregunta de los administrativos, ¿no? En ese momento no lo escuché, ¿no? Pero podemos aclarar, ¿no? Bueno, dentro de la mano de obra directa no hay pues administrativo, ¿no? Está la gente que transforma y ahí no entra la parte administrativa, ¿no? Dentro de la mano de obra indirecta sí podría haber administrativo, ¿no? Porque la supervisión es una parte casi administrativa. La jefatura es administrativa. Entonces, ahí entra, digamos, esa parte administrativa que se menciona. Aun cuando puede haber, digamos, secretarias, contadores, por decir, de otras áreas, no del área de producción, sino de otras áreas, y que pertenecen generalmente al área de gerencia, ¿no? Ellos son administrativos, pero no tienen nada que ver con la parte productiva. Y su costo, y más bien ahí están dentro de los llamados costos o gastos administrativos. Como los vendedores están dentro de los costos o gastos de venta. Y así sucesivamente. Clasificación de los trabajadores. No solamente obreros, ¿no? Trabajadores en general, ¿no? Porque depende, hay servicios donde requieren, por ejemplo, los servicios de consultoría. Ahí no hay obreros, hay ingenieros, economistas, contadores, financistas, ¿no? Médicos, ¿no? De cualquier profesión. Calcular el costo de la mano de obra. ¿Cuánto nos va a costar cada obrero, cada profesional, cada trabajador, ¿no? Determinar el importe y tiempo, ¿no? El total del tiempo necesario y el importe total de su trabajo. Y luego ver cómo se va a desarrollar el trabajo, ¿no? Horario de entrada, horario de salida, horario de refrigerio, ¿no? Y todo lo que compete, digamos, al desarrollo ya de la actividad laboral que se va a llevar a cabo. Y claro, acá también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, como se ha dicho aquí, el costo. Cuando hablamos del costo de la mano de obra, estamos hablando, miren, lo siguiente, dos conceptos, ¿no? Las remuneraciones que le vamos a dar como empresa al trabajador y luego los tributos que son de cargo del empleador. Eso ya lo hemos trabajado en un caso anterior cuando hablamos del costo de la mano de obra. Esa parte lo hemos visto. E incluso hemos hecho práctica, ¿no? De utilizando la planilla, ¿no? Utilizando la planilla de remuneraciones, ¿no? La importancia de esto de la mano de obra, ¿no? Importancia de este presupuesto de mano de obra, ¿no? Bueno, sí. De veras es muy importante, pues, considerar la mano de obra
en el proceso de fabricación, porque es lo que permite, digamos, transformar, ¿no? Cualquier actividad que se haga, por más rudimentaria que fuere, si cabe el término, o por más sofisticada que sea, ya ambas son importantes porque permite transformar un material que puede ser rudimentario, que puede ser ligeramente acabado, pero presentarlo como un producto terminado. Algo, digamos, que va a ser factible venderlo, justamente como se ha estado enfocando en el marco de las ventas y el costo operativo, ¿no? Bien, y aquí, digamos, continúa los comentarios relacionados con los costos indirectos de fabricación y todo eso, ¿no? Que eso ya es materia que hemos reiterado. Vamos a ir a una parte final aquí en este material que está relacionado con el punto de equilibrio. Vamos a ver aquí, resulta de lo más importante su tratamiento, tratándose de costos fijos y variables. A ver. Aquí, por ejemplo, tenemos esta es la gráfica, ¿no? Esta es la gráfica del punto de equilibrio, ¿no? Donde podemos ver ahí que se hace una comparativa o una graficación de los costos fijos por un lado, los costos variables por otro lado, y también está ahí los beneficios, los ingresos por ventas, y los beneficios que se podrían generar aquí en esta gráfica, en este lado de la parte verde, y la otra parte, esta parte anaranjada o roja, digamos, el área de déficit. ¿Qué quiere decir esto? Que el punto de equilibrio es un punto de referencia, ¿no? De ahí hacia abajo estamos en pérdida, de ahí hacia arriba estamos en ganancia. Y esto se puede aplicar a todo tipo de empresa, comercial, industrial, de servicio, ¿no? Y más aún en empresas industriales, ¿no? Donde, donde entran costos como los variables que se estaban mencionando, la materia prima, que por naturaleza es variable, la mano de obra, que si no es mensualizada, también es variable, y los costos fijos, que se ha apuntado en el sentido, digamos, que debemos reducirlo, tratar de reducirlo siempre, ¿no? Costos fijos que pueden ser alquileres, en algunos casos sueldos, en algunos casos los servicios, por ejemplo. Fijos no se considera porque exactamente sean lo mismo todos los meses, ¿no? Sino porque, perdón, no sean los mismos en importe igual todos los meses, ¿no? Sino que siempre están ahí, siempre hay que asumirlos, siempre hay que asumirlos y siempre hay que buscar recortarlo. Entonces vamos a escuchar esta partecita, a ver cómo está originada. Fijos y variables, ¿no? Costos fijos y variables. Costos fijos y variables. ¿El punto de equilibrio se determina con los costos directos e indirectos? No. No se determina con eso. Y vean, por favor, aquí lo voy a subrayar, ahí lo voy a subrayar. Mire que dice acá, costos fijos. Dice acá, costos variables. Costos totales. Ingresos o ventas, ¿no? Ahí, esos son los conceptos que están ahí, ¿no? Tengan en cuenta, por favor, eso. E incluso en la fórmula, miren. En la fórmula que encontramos, miren. Hay que ir dándose cuenta, miren. Costos fijos. Por acá, este costo variable, ¿no? El precio de venta. Acá abajo, miren, acá abajo igual, costos fijos. Y acá abajo la contribución dijimos que está el costo variable también. Costos fijos y variables. Anótenlo, anótenlo. Eso, igual que miren, costos fijos, costo variable. Esos son los términos con los cuales nos manejamos aquí en este contexto. Tengan en cuenta. Bien, vamos a ver, seguimos con los... seguimos con aquí no puedo compartir.
Agregaba. No me deja. Ya. Ahí está el sondeo. Vamos con el otro sondeo. Otro sondeo. Un ratito, un ratito. Bueno, parece que ahí los sondeos no han salido grabados. Pero vamos a ver lo siguiente aquí, miren. Entonces, regreso, acá estoy. Eso de costos directos, e indirectos, es una forma de ver los costos muy válida, muy adecuada, pero que no sirve para algunos formulismos como este, la determinación del punto de equilibrio. Para la determinación del punto de equilibrio necesitamos que los costos sean clasificados como costos fijos y como costos variables. Esa es la base, ¿no? Ahora, teniendo, digamos, el importe de costos fijos que podría ser 5.000, 10.000, 20.000, ¿no? Y teniendo el valor de los costos variables, se puede comenzar, digamos, a graficar aquí. Pero faltaría, digamos, el otro elemento como este de los de las ventas. De las ventas. Y entonces, teniendo ya los tres datos, costos fijos, costos variables, e ingresos por ventas, o ventas totales también se le llama, ya tendríamos, estamos en la opción o en la oportunidad, digamos, de hacer esta gráfica. Y esta gráfica que está ahí no solamente se parece bonito, sino que sirve para tomar decisiones, ¿no? Porque mire, ¿qué pasa si este punto de equilibrio está cuando en esta línea de las abscisas, ¿no? En esta recta de las abscisas, suponiendo que ese puntito que tenemos ahí al centro, por ejemplo, sea 1000. ¿Qué significa ese 1000? 1000 en volumen. Volumen es sinónimo de cantidad. Entonces, ¿qué significaría eso? Que estamos en equilibrio fabricando 1000 unidades. ¿Qué quiere decir ese equilibrio? Quiere decir que en ese punto no ganamos ni perdemos. O sea, ese punto de equilibrio es de que no se gana ni se pierde. O sea, si no quiero ganar ni perder, debo producir exactamente 1000 unidades. Por ejemplo, ¿qué pasa si en vez de 1000 fabrico solamente 800? Entonces estaría en pérdida. O sea, mi nivel de unidades, mi nivel de unidades producidas no alcanzarían al punto de equilibrio de la empresa. Y por el contrario, ¿qué pasa, digamos, si en vez de 1000 unidades, que es nuestro punto de equilibrio, producimos 2000, 3000, 4000, 5000 unidades? Significa primero que estamos por encima del promedio y significa que estamos produciendo más unidades y por lo tanto podemos vender más unidades y tener mayores beneficios, ¿no? Así de claro. Ese color verde siempre pues, ha estado, digamos, ligado a algo beneficioso, algo útil, algo que nos favorece, ¿no? Y al contrario, el otro color, que se supone que es rojo ahí, es una área de déficit, de pérdida no adecuado, que no debemos estar nunca ahí, en esa área. Y hay otro detalle. Ustedes verán pues que a medida que avanzamos ahí, esa diferencia, esa parte verde, ¿no? Esa parte verde va aumentando. Y a medida que bajamos en el otro lado, en la parte de déficit, también, a medida que bajamos, se hace más ancho. Bueno, ahí también tiene su mensaje, ¿no? Quiere decir que en la medida que produzcamos menos unidades, por decir una unidad, estaríamos asumiendo una alta pérdida.
muy ancha el área de déficit, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, si aquí producimos, si el promedio es 1000, como dije, y producimos 20.000 unidades. Mira, nuestro promedio es 1000 y en un determinado periodo aumentamos la venta de 20.000, ¿no? Es una cantidad, digamos, enorme por encima de nuestro promedio, ¿no? Y se ha estanchado tremendamente la zona verde, por lo tanto, estaríamos en el paraíso. Estaríamos en el paraíso de las unidades producidas. Ese por el lado de las unidades, por el lado ahí en la línea de las abscisas, como dije. ¿Qué pasa en la otra línea del plano cartesiano? La línea de las ordenadas, donde está lo que dice ahí valor. En la parte superior de la flecha dice valor. No se refiere a la canción, pues había una canción, creo, valor, valor. Aquí el valor son soles, son euros, ¿no? Son soles, euros, dólares, yuanes o cualquier otra moneda, ¿no? Son monedas. Aquí está el valor, es el costo, mejor dicho. Es el costo expresado en un valor monetario, en todo caso. Muy bien. ¿Ahí qué podemos ver, no? Suponiendo que hay el punto de equilibrio, ven ahí que hay una redondelita ahí amarilla en la línea de las abscisas, ¿cierto? Suponiendo que ese punto de equilibrio se logra ahí en 20.000. O sea, vendiendo 20.000 soles. Vendiendo 20.000 soles, estamos en equilibrio. Y ahí, muy similar a lo anterior, si vendo menos de 20.000 y cada vez menos hacia abajo, estaría, digamos, en zona de déficit, en zona de pérdida. Al contrario, en el otro lado, si vendo, digamos, 20.001, ya estoy ganando. Si vendo 20.100, 21.000, 25.000, 30.000, 50.000, 100.000, cada vez que nos alejamos así, cada vez que el número se hace más grande en el lado de los valores o ventas, estaríamos, digamos, en mejor situación, en área de beneficio. Ahora, otra situación. Este punto de equilibrio significa un punto, le llaman así, punto muerto. Algunos autores dicen, vamos a determinar el punto muerto. Se le llama punto muerto porque es el punto donde no se gana ni se pierde. Como ya se indicó, no se gana ni se pierde. En términos de formulismo, aquí en este caso no puedo utilizar el lápiz, ni siquiera aparece el lapicito. Bueno, diríamos que en términos de fórmulas, aquí sería, digamos, que las ventas es igual a los costos. Ventas igual costos. Si las ventas son 100, los costos son 100. Es decir, no hay beneficio ni pérdida. Pero entonces viene la pregunta ahí. Yo le pregunto ahí lo siguiente. ¿Este punto de equilibrio será un ideal a conseguir por una empresa? A ver, me contestan por ahí. ¿Será un ideal a conseguir en una empresa? ¿Qué me dicen No. ahí? No, No, profesor. Efectivamente. no, profesor, no. Quería Efectivamente, superarlo, no, profesor. no. Toda empresa quiere ganar. Claro, toda empresa quiere Exacto. ganar y mientras más gana, mejor, ¿no es cierto? Ajá, Sí. más beneficio, ajá. Sí. Correcto, correcto. Pero entonces viene una repregunta. Entonces, ¿para qué sirve? ¿De qué vale? ¿Qué gano, digamos, determinando este punto de equilibrio? Bueno, siempre tener, digamos, un estándar, ¿no? Siempre es bueno tener un estándar, ¿no? Es como en la nota de ustedes, ¿no? El estándar podría decirse que es 10. 10. De 10, de 0 a 10 estás jalado. Y de 10 para arriba, especialmente de 10.5, digamos, de 10.5 para arriba, estás aprobado. Y el tope ahí, pues hacia arriba es el 20. ¿no? Es como un aviso, profesor, ¿no?
exactamente. Como Dice que de ahí bien, ya no puede bajar más su tope, pues, para que no sea menos. exactamente. Es eso, y lo dice muy bien, te agradezco. Miren, es un aviso, es un estándar, es un elemento a tener en cuenta, es un punto de referencia, también le llaman, ¿no? Un punto de referencia, ¿no? Como dice la señorita, de ahí hacia abajo, Nicaragua. No conviene, ¿no? No conviene, digamos, y más bien, digamos, sí, sí, y más bien, digamos, irnos al otro lado, ¿no? Ahora, otra cosa, digamos, ¿qué es esto de los costos fijos, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, si los costos fijos son mayores? Si los costos fijos son mayores, digamos, ¿qué podría ocurrir, no? ¿Es conveniente o no es conveniente? Ya no sería conveniente, profesor. Ya Claro, no sería exacto. factible. Ajá, exacto. No sería, digamos, conveniente, ¿por qué? Porque todo lo que es costos en realidad no es conveniente. Ojalá hubiera alguna cosa que no tuvieran costo y sería todo beneficio, ¿no? Pero en el campo de los negocios hay que asumir un costo, pero ese costo debería ser lo más bajo posible. Y si no es lo más bajo posible, hay que buscar con alguna estrategia, ¿no? Con alguna estrategia, Estrategia o método. Ajá. ajá, exacto, con alguna estrategia buscar reducirlos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos costos fijos, por ejemplo, si si el alquiler tiene un alto costo fijo, pues buscar, digamos, que ese local que me alquilan o esa máquina que me alquilan, sacarle el máximo provecho, ¿no? No voy a alquilar algo, digamos, para no utilizarlo, ¿no? Sino sacar el máximo provecho. Si tengo que pagar la energía eléctrica todos los meses, bueno, lo tendré que asumir, pero que sea, digamos, utilizada racionalmente, ¿no? Ahí donde es necesario, ¿no? Y así, digamos, para los otros costos fijos que hubiera en la empresa, ¿no? Siempre en las empresas va a haber costos fijos, pero estos costos fijos, especialmente los costos fijos, ¿no? Especialmente los costos fijos hay que tratar de reducirlos con una, dos, tres estrategias, no sé cómo, pero hay que tratar de reducirlos. ¿Por qué le digo eso? Porque los costos variables es más difícil reducirlos. O si se reduce es porque el proveedor nos está dando algún beneficio ahí, porque somos clientes antiguos, porque estamos comprando en cantidad, algo así, ¿no? Pero al ser variable, los costos variables aumentan con la producción. No puedo aumentar mi producción y consumir la misma materia prima, ¿no? No puedo aumentar mi producción y utilizando la misma cantidad de materia prima, ¿no? Generalmente eso va aumentando, ¿no? A mayor bienes producidos, mayor cantidad de materia prima, ¿no? Igualmente con la mano de obra, ¿no? Bueno, así va esto del tratamiento de los costos fijos y variables, ¿no? Los variables, repito, son más esquivos, más raros de reducirlos. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, no depende de la empresa. Depende, digamos, de los costos que me dé el proveedor de materia prima. Y a veces no necesariamente es un proveedor interno, sino es un proveedor externo. Otras veces está fijado en términos internacionales, como el caso de los commodities, así se llaman commodities, que ya tienen precios estandarizados a nivel mundial, ¿no? Y que no podemos bajarlos por nada del mundo. Bien, entonces, estos costos variables son menos predecibles de reducirlo, pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo. ¿Cómo? Negociando, ¿no? Negociando con los proveedores como acabo de indicar, ¿no? ¿Y cómo? Negociando, diciéndole pues que nosotros solamente le vamos a comprar a dicho proveedor y que por esa condición de preferencia que le estamos dando, considerando, que nos haga una rebajita, pues aunque sea un céntimo por unidad, o si se puede un poco más, qué sé yo, algo así, ¿no? Algo así, pero siempre, digamos, el espíritu, el ánimo de todo buen gerente tiene que estar orientado a reducir costos, y más aún estos costos fijos que he dicho, ¿no?
Bien, bien. Entonces, no sé si tienen algún comentario adicional al respecto, por favor, con todo gusto. Si no, vamos a pasar la lista, ¿eh? Ya está avanzando a la noche y por lo tanto vamos terminando. Un ratito. Bien. Entonces vamos con el listado. Los hacemos participar a ustedes pues, en el listado también, ¿por qué no? Para que vean que aquí no se engaña a la gente, ¿no? Todo es transparente. Pues, nos vamos aquí a seleccionar. Bien, por acá, teoría primero. Vamos a ver, hoy miércoles 26, vamos con Almeida. Presente, Almeida, profesor. gracias, muy amable. Aquino. Presente, profe Aquino. Gracias. Blanco. No le he visto a Blanco. Borda. Presente, profesor. Gracias. Caballero. Presente, profesor. Gracias, muy amable. Carrasco. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias. Caballero, no está, ¿no? Caballero, no está, ¿no? Carrasco, sí está. Cayo. Presente. Gracias. Gracias, Milagro Cayo. Juan Chape. Presente, profesor. Presente, siempre presente ahí. Gracias, muy amable. Profesor, disculpe. Dime. Profesor, el compañero Paul Anderson está escribiendo su asistencia en el chat. Ya, gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Junior Chombo. Chombo. ¿Dónde está? ¿Qué tenemos acá? Coronado Suárez. Ana. Presente, profesor. Muy amable. Siempre presente también ahí. Espinosa Chaflote. John. Profesor, buenas. Chafalote presente. Perdón, Chafalote. Hoy siempre me equivoco con tu disculpa. No, porque yo soy del norte. Y en el norte, en Chiclayo, Piura, tenemos bastante chafloques. La familia de los chafloques, ¿no? Por eso sí. Ese es de Huacho, el apellido. ¿Tuyo, el tuyo? Sí. Ah, qué bien, ¿eh? Huacho. Tierra de la salchicha, creo, ¿no? De Mascali, Mascali TV. Sí, profesor. Claro, claro. Vamos a ver, gracias, ¿eh? Gracias. Gamarra, John Gamarra. Nada. Brian Guerra. Presente, profesor. Gracias, muy amable. Jefferson estuvo participando muy Presente, activamente. profesor. Gracias, muy amable, gracias. Mendoza Antesana. Héctor. ¿Dónde está? Edgar Montenegro. Presente, profesor. Gracias, muy amable. José Morales. José, Presente, nada. profesor. Ya, Presente, correcto. presente. Gracias, gracias. Wendy Nieto. Presente, profesor. Gracias, muy amable. Leodán Olivares. Leodán. Bueno, está Leodán. Oliveira, siempre nos acompaña. Dante Oliveira. Dante. Presente, profesor. Gracias, muy amable. Gracias. Luis Parra. Presente, profesor. Gracias. Linda Pérez. Señorita Linda Pérez. Nada. Michelle Ramírez. Presente, profesor. Ya. Ya llegaste, ¿no? Sí, Gracias. profesor, yo lo escribí. Antes que se vaya Sí, todavía su sí. grabación, yo escribí que había llegado ya. Ya, correcto. Te había visto tu primer mensaje.
Pero qué bien, qué bien, qué bien que estés Gracias, acá. profesor. Felicitaciones y bien que estés apoyando ahí a tus compañeros. Bien, sigo. Lenin Reyes. Presente, profesor. Gracias, Lenin. César Salazar. César. Nada. Ángela Talavera. Tampoco está Ángela. Yamanel Valverde. Yamanel Valverde. Nada. Uy, este grupito. Faltón. Vamos con Angie Vizcarra. Perdón, Visa, ¿no? Visa. Vizcarra. Disculpa, que estoy confundiendo con esa lacra, con esa lacra del presidente que hemos tenido. Gracias, Visa. Vamos ahí con Nélida Segarra. Presente, profesor. Gracias, muy amable. A ver, por si acaso hayan llegado ahí. A ver, vamos a ver. Caballero. Presente, Chombo. profesor. ¿Caballero? A ver. Sí, Gracias. sí, profesor, gracias. presente. Sí, gracias. Chombo. Gamarra. Mendoza. Olivares. Pérez. Salazar. Olivares presente, profesor. Olivares. ¿Quién? Olivares. Ah, ya, Olivares. Olivares presente. Gracias, muy amable. Olivares, de Odán Olivares. Sí, sí, yo te había visto por ahí, pero a veces tú no quieres participar, tienes que participar, pues, Olivares. Tienes que estar ahí, aunque te equivoques. Participa, hermano. Vamos con, reiterando aquí, Salazar no está. Talavera. Valverde. Nada. Bien. Esta es la parte teoría. Ya el resto, con tanto falto que hay aquí, ya el resto ya lo considero aquí con más tranquilidad, hay un ratito. Bien, regreso aquí para las conclusiones del caso, ¿no? Bien, como ustedes habrán visto, pues que para hablar del presupuesto de producción o presupuesto operativo, también como se le llama, se tiene siempre como base al presupuesto de ventas, ¿no? Al presupuesto de ventas. Siempre, todos los profesores que por ahí nos han hablado y los materiales que hemos utilizado hacen referencia a que debemos tener ahí las ventas correspondientes. La venta como base para saber en qué costo vamos a incurrir. Y los costos están relacionados con la parte operativa, la parte operacional, la parte de la actividad, la razón de ser de la empresa, ¿no? Una empresa que realiza sus actividades está operando. Y aquí aparece un término, anótenlo por ahí, por favor, es un término financiero, que seguramente lo van a ver en otra asignatura, que es el capital de trabajo, o ya lo han visto, no sé. El término capital de trabajo está relacionado con este presupuesto operativo, porque en la medida que tengamos más capital de trabajo, tenemos más capacidad operativa y por lo tanto más recursos o dinero para pagar a los proveedores por su materia prima, a los trabajadores por su mano de obra y a las empresas por los servicios que generan costos indirectos de fabricación. Entonces es muy importante hablar ese concepto de capital de trabajo. Hay otro concepto también financiero que entra aquí en este marco de la industria, ¿no? Que es los bienes de capital. Les cuento que antes las empresas, muchos se abocaban a tener una gran cantidad de bienes de capital. Eso quiere decir terrenos, edificaciones, maquinaria, equipo, ¿no? Caso, por ejemplo, de las constructoras, ¿no? Se le iba todo el capital ahí comprando los famosos bienes de capital, bienes duraderos, bienes que son necesarios, pero son duraderos y que se le iba ahí el dinero y ya no quedaba tanto para el capital de trabajo. Bueno, antes era así, antes era así. Las empresas hacían grandes desembolsos en bienes de capital y no tanto en capital de trabajo. Ahora se ha invertido la cosa. Ahora
el mayor capital, el dinero, el mayor dinero de la empresa está en capital de trabajo. Y mucho menos, y cada vez menos en bienes de capital. ¿Por qué? Porque ya no es necesario comprar un terreno, una edificación, maquinaria, equipo, ¿no? Eso se puede alquilar. Hoy existen las empresas, las famosas empresas de outsourcing, ¿no? Que te alquilan hasta los vientres. Hasta vientre de alquiler tenemos, ¿no? Y más aún, pues que ¿quién no te va a alquilar un terreno, un local, un vehículo, una maquinaria? Todo eso se alquila, ¿no? Y con eso las empresas que han ganado a ahorrar costos justamente, ¿no? En todas estas cosas que aparecen en el transcurrir de la gestión de las empresas, se procura, digamos, reducir costos, ¿no? Y entonces, y luego como parte final ya, el presupuesto operativo, de acuerdo con el material que hemos manejado, estaría compuesto con el costo de la materia prima directa, más el costo de la mano de obra directa, y más el costo de los costos indirectos de fabricación. Pero hay un momento, digamos, en que este costo operativo tiene que compararse con este presupuesto operativo hay que compararlo con el presupuesto de ventas, ¿no? Para determinar el resultado neto, ¿no? Y teniendo un resultado ya uno tiene una orientación, ¿no? De que si tiene un resultado positivo ya está en buena ruta. Si ese resultado positivo es lo más alto posible, mejor aún. Quiere decir que las ventas son más altas que los costos correspondientes. Pero si el resultado saliera negativo, desde que ya sale negativo, es malo. Y mientras más alto y más alto sea este valor negativo, es peor para la empresa. Es posible que uno, digamos, procure no tener presupuestos negativos, pero en la realidad a veces uno va a encontrar esa situación, ¿no? En el papel a veces se aguanta todo, y yo digo que vendo como 100 y que mis costos son como 20 y estoy ganando 80, ¿no? Pero ese es el papel, ¿no? De ahí, digamos, a la realidad, digamos, hay otro trecho, ¿no? Y hablando de ese otro trecho y de cosas positivas y negativas, entra, digamos, este factor de la buena gerencia, ¿no? Hemos conversado con ustedes que todo esto que están aprendiendo aquí, conociendo, reiterando, o reaprendiendo, si cabe el término, entonces le va a ayudar mucho para su actividad gerencial, ¿no? Mucho para su actividad gerencial de la empresa propia, de la empresa de la familia, de la empresa donde sean trabajadores, asesores, consultores, etcétera, ¿no? Mucho va a ayudar a eso, porque la razón de ser en las empresas son los ingresos y los costos, ¿no? Cualquier empresa donde vayas, en el Estado, en los privados, en la micro, pequeña, mediana y gran empresa, ingresos y costos, buscando siempre generar mayores ingresos y cada vez reducir los costos mucho más hacia abajo, ¿no? Entonces, con eso lo dejamos ahí, estaremos poniendo la tarea correspondiente y nos vemos y escuchamos la próxima semana. Ingeniero, Y buenas noches. Sí, dime. Chombo presente. Sino que Chombo, vamos a ver ahí. También estoy acá. A ver, corrijo. Chombo. No quise interrumpir porque no, está bien. Me salía también. Automáticamente sin querer salir. No te preocupes, ya está. Ya, disculpe, ingeniero. No, a ver, vamos. Entonces estábamos en la despedida final. Estos temas hay que ir repasándolos, haciendo la práctica correspondiente, contestando las tareas. Esta semana hay un foro, como por la mañana les hacía recordar el delegado. Y está bien, hay que cumplir todo eso. Nos quedamos ahí. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Hasta la otra semana. Ok. Buen día.